encuentro con el congresista electo Gino Costa, que por supuesto además es exministro del Interior y es el vocero en buena medida de Peruanos por el Cambio en materia de seguridad. Habíamos invitado, también hay que reiterar, a el señor Octavio Salazar para poder realizar una conversación con respecto a políticas de seguridad. Hasta ahora, hasta este momento, el señor Salazar no ha llegado, así que, bueno, reiteramos la invitación a nuestros amigos de Fuerza Popular. Por favor, ayúdennos un poco a poder exponer de la manera más equitativa, ¿no? Imparcial posible, las propuestas de ambos movimientos. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. En términos de seguridad ciudadana, claro, por supuesto es un gran interés de la ciudadanía y se van trazando ya diferencias importantes. En los planes de gobierno uno puede encontrar de todas maneras diferencias, pero ya sobre la marcha, Keiko Fujimori ha propuesto la eliminación del 24x24, o la reposición, mejor dicho, la reposición el retorno del 24x24. ¿No? ¿Por qué Peruanos por el Cambio se opone a esa posibilidad? Enrique, porque es un retroceso de 24 años. En realidad este sistema fue establecido en el 92, en pleno gobierno de Alberto Fujimori, y si bien ayudó al presupuesto de los policías y de la familia policial, tuvo un efecto muy pernicioso porque destruyó la naturaleza pública del servicio policial. Con el 24x24 acceden a una protección de la policía los que pueden pagar por ella, es decir, los ricos, los empresarios. La gente normal... Y por supuesto la el policía gente se dedica su atención, ¿no? principal, y el día que tiene que ir a trabajar, si va a trabajar, ¿no es cierto?, va a descansar, va a dormir en la camioneta, en el patrullero, mientras hace su servicio policial. Nosotros no queremos eso. Para enfrentar los graves desafíos de la seguridad necesitamos una policía a tiempo completo. Pero no hay forma de tener una buena policía con un sistema, digamos... Pero la apelación que hace la candidata Keiko Fujimori, que seguramente, por supuesto, es una apelación en estos momentos electoral, en el sentido que decimos, son 150.000 policías los que tenemos... 130.000. 130.000, más las familias, seguramente estamos hablando de un bolsón electoral posible de 700.000 votos incluso, ¿no? Puede llegar hasta ello. Pero la argumentación que ella hace es básicamente salarial para los policías. ¿Cuánto pierden los policías cuando se les elimina el 24x24 y estamos en ruta de reconocerles qué? ¿De qué estamos hablando en términos salariales y cuál es la propuesta por ese lado de ustedes? Mira, es paradójico que estemos en una situación así, porque en los últimos 4 años este gobierno, ¿no es cierto?, con los recursos y el esfuerzo de todos nosotros, ha duplicado el ingreso de los policías. O sea, un muchacho que sale de la escuela con un año y medio de formación... ¿Cuánto gana? Estaba ganando hace 4 años 1.450, ahora está en 2.850. Es el doble. 100%, ¿no es cierto? Entonces, que en este contexto, en lugar de que los policías están satisfechos, hay un malestar. Y hay un malestar porque nunca se les dijo que cuando llegáramos a este punto se les iba a quitar el trabajo a particulares que siguieron haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ese malestar hay que atenderlo. Un paréntesis ahí. Hay estudios, porque yo he revisado el plan de gobierno de ustedes que está, digamos, muy bien sustentado en cifras y datos. Hay estudios que nos dicen de esta cantidad de policías, ¿cuántos aprovechan ese 24x24? Porque seguramente como ellos no tienen que declarar, me imagino, ese trabajo, no sé si se cuente con la información o no, porque sería muy importante de repente contar con encuestas lo más cercanas posibles, decir cuántos se dedicaban al 24x24 y qué diferencia salarial les podía significar, porque vamos, o sea, tenemos que tener, digamos, algún tipo de solidaridad o empatía de decir a cualquiera que le recorten el sueldo dramáticamente, pues a nadie le va a gustar esto. ¿Tenemos información de ello? Digamos, no hay datos duros. Se sostiene que son alrededor de la mitad de los policías que están bajo ese sistema. En la práctica lo que ocurre es que hace tanto tiempo esté el 24x24 en funcionamiento que lo que ocurre es casi una institución. Además la policía se acostumbró a que para brindar un servicio te tienen que pagar. Y si no te pagan, entonces no hay efectivos policiales que puedan dar ese servicio. Entonces, por un lado tú tienes el malestar de los policías, pero por otro lado tienes la necesidad de proteger a 31 millones de peruanos. Y nosotros sabemos que la principal causa por la que estamos tan mal es por este sistema, que beneficia, como te digo, el presupuesto de los policías en perjuicio de 31 millones de peruanos. Entonces, ¿cómo atendemos esto? Nosotros lo que proponemos es hacer un esfuerzo, seguir haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar las remuneraciones de los policías. Y estamos planteando que los bonos no pensionables que este gobierno le otorgaba a los policías y que ha permitido duplicar, pasen al básico progresivamente a lo largo de 3 años. O sea, lo primero que vamos a hacer es
cumplir con pagar el último aumento, ¿no es cierto?, que debe hacerse efectivo a fines de año, y luego en 3 años, hacia el 2018-19, pasar gradualmente esos bonos al básico, de manera de que cuando se retiren de manera de que eso sea, 1, permanente, y 2, cuando se retiren, la pensión se fije a partir, ¿no es cierto?, no solo de lo que reciben ahora como básico, sino del básico más los bonos. Muy bien. Hablando de plata, ustedes proponen, tenemos un presupuesto en seguridad ciudadana de 1.35% del PBI, aproximadamente estamos hablando de 8.750 millones de soles, que se ha venido incrementando incluso, ¿no? Pero estamos, sí, claro que ¿no? sí. Estamos en eso, pero ustedes proponen dejar el gobierno terminar en el 2021 al 2.30, sí, que estamos hablando de 22.640 millones. Ahí yo creo que hay una diferencia, ¿no? Me parece que Fuerza Popular están proponiendo llegar incluso al 5% del PBI. Sí, pero curiosamente cuando se le pide que precisen qué van a hacer para enfrentar el problema del 24x24, no tienen alternativa. Octavio Salazar ha dicho anoche que él llegarán al gobierno a estudiar, constituir una comisión para estudiar qué hacer. Nosotros no vamos a llegar al gobierno a estudiar nada. Nosotros los números ya están sobre la mesa, plan, no es información tenemos los números abierta, ¿no? Y llegamos al gobierno el 28 de julio para arrancar a resolver los problemas de la gente, ¿no es cierto?, y de la inseguridad ciudadana ya de inmediato. Y como tú dices, tenemos los recursos comprometidos. ¿Por qué? Porque esta es una prioridad, Enrique, no es un tema secundario o accesorio, es uno de los grandes desafíos del Perú y hay que ponerle los recursos, y parte de este ingreso, de incremento del 1.3 al 2.3 está destinado a resolver el problema remunerativo. El otro componente es mejorar las condiciones de bienestar y de trabajo de los policías y permitirnos contar pues con una policía del siglo XXI a tiempo completo que en efecto patrulle las calles, cosa que hoy día no se hace. Solo 1 de 4 barrios cuentan hoy día con vigilancia policial, y en segundo lugar que contemos con un servicio de inteligencia e investigación criminal en la policía que nos permita identificar a quienes integran las organizaciones criminales y permitir su desarticulación. Esos son los dos componentes de la estrategia. ¿Cuál es el déficit en términos de inteligencia policial ahora que tanto se habla pues de su importancia? Y la policía tenía una tradición de investigadores importante. Una buena tradición, eso fue lo que nos permitió acabar con el terrorismo. Y todavía vemos cuerpos de élite que funcionan y responden ante ya el crimen, digamos, cometido, ¿no? Pero ¿hacia dónde estamos hablando de ampliar la Mira, lo que nosotros decimos de es que necesitamos tres veces más de detectives, ¿no es cierto?, y de agentes de inteligencia que los que tenemos ahora. Eso es número uno, y eso digamos, en 2 años vamos a lograr tener esa capacidad. O sea, no es que estemos mal, sino que la capacidad que tenemos en este momento es insuficiente y podemos resolver ese problema dentro de los policías que tenemos formando 3 veces más. Y segundo, dándole las herramientas que hoy no tiene la investigación criminal. No tenemos sistemas de escuchas legales, no tenemos protección de víctimas, testigos y colaboradores eficaces, no tenemos buenos laboratorios de criminalística. Eso es lo que tenemos nosotros. Pero vemos, por ejemplo, cómo el ministro Pérez Guadalupe acaba de lanzar este programa de recompensas que tiene, digamos, consecuencias inmediatas. Esa es una herramienta, por ejemplo, que estaba faltando, que está ahí. No hablamos de ella porque ya la tenemos. Pero estupendo que la policía cuente con ese tipo de herramientas, que son las herramientas que tiene cualquier policía del mundo. Acá no la tenemos, entonces tenemos que hacer esos ajustes, y si los hacemos tendremos mejores resultados frente a las extorsiones, el sicariato, los marcas, etcétera, que son las grandes preocupaciones. El crimen violento, cómo lo detenemos y lo derrotamos en los próximos años, así como derrotamos el terrorismo, así como derrotamos a las bandas de secuestradores cuando estuvimos nosotros en el gobierno hace una década. Creemos que las extorsiones, el sicariato y los marcas pueden ser derrotados si potenciamos y fortalecemos la inteligencia y la investigación criminal. Este componente de barrio seguro, digamos que ya va un poco más allá, no es solamente el tema de la penalización, de la represión, no cuenta con otros componentes, sobre todo pues cuando hablamos del tema pues de la juventud, que es especialmente vulnerable. ¿Cómo va a funcionar? Cuando hablamos de policía comunitaria, ¿de qué estamos hablando? Porque hay quienes dicen, ojo, que metamos pues a la ciudadanía a combatir al crimen o qué sé yo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Tenemos una estrategia represiva, que es la que te he mencionado, que incluye también resolver los problemas de corrupción en la Fiscalía del Poder Judicial y el sistema carcelario. Y la estrategia preventiva, barrio seguro, es básicamente 2 cosas. Uno, tener policías con formación comunitaria, patrullando con los serenos de la mano y con el apoyo de los vecinos en los barrios del Perú. Te decía que el 25% de los barrios hoy día
tienen vigilancia policial, el 75% están totalmente, digamos, desguarnecidos de presencia policial, y el 60% no tienen ni policía ni serenazgo. Entonces, la razón por la cual nuestros barrios son tan inseguros y nuestras calles son tan inseguras es que no tenemos los efectivos donde deben estar, que es cuidando las calles y los barrios. Entonces, el primer desafío es cómo hacemos para sacar a la policía a las calles. Pero ahí ustedes tienen una propuesta puntual, que es el tema de la reubicación policial según distritos, que es lo que uno no entiende bien. Efectivamente, en los distritos más populosos es en donde menos policías hay, claro, ¿no? Y ahí, por supuesto, ahí puede haber un problema de serenazgo que ya le atañe a la propia municipalidad, en tanto recaudan menos, ¿no?, que los distritos más ricos, vamos a decirlo así. Pero esa figura no se debería reproducir con la policía. ¿Por qué nos hemos quedado en este reparto de efectivos policiales tan mal hecho? Es prácticamente clasista ese reparto policial. ¿Dónde está justificado y cómo van a hacer ustedes? Porque tampoco va a ser fácil decirle a los distritos ricos, bueno, ahora les vamos a quitar policías para enviarlos pues a los más populosos. Primero, es un desafío, ¿eh? Claro, primero que los policías no están donde deben estar. O sea, y la pregunta es, ¿tenemos suficientes policías para patrullar los barrios y las calles? Sí los tenemos, 130.000 policías es más que suficiente, y por tanto no necesitamos sacar a las Fuerzas Armadas. El gran desafío es sacar a las policías a la calle. 1. 2. Hay una distribución inequitativa del personal policial. Eso también tenemos que resolverlo. Como tú dices, hay lugares donde la presencia policial es una quinta parte, una sexta parte de lo que es en los barrios más acomodados. Eso lo tenemos que resolver. Y además necesitamos una policía, Enrique, que trabaje de la mano con los vecinos. Nadie mejor que las vecinas y los vecinos para saber quién es quién en cada barrio, quién roba celulares, quién vende la droga. Y entonces, si tú tienes una policía con formación comunitaria, va a ser mucho más fácil detener el delito. Pero para eso tienes que tener el policía, como te digo, donde tiene que estar. Y eso demanda además una reingeniería, porque lo que tú tienes es solo una cuarta parte de los efectivos en comisarías, cuando la mayoría de efectivos tienen que estar en el distrito, en contacto con la gente, y la unidad que esté en contacto con la gente es la comisaría. Entonces tú deberías tener 3/4 partes de los efectivos en la comisaría y no una cuarta parte como ahora. Eso requiere una reingeniería que nosotros estamos planteando. Para terminar, Gino, ¿por qué le dan ustedes tanta importancia particular al tema del Consejo Nacional de la Magistratura? Ustedes proponen incluso, en relación con la seguridad ciudadana, ¿no? Todos queremos que el Consejo Nacional de la Magistratura funcione, pero ¿por qué en relación con la seguridad ciudadana incluso se propone enviar al Congreso un proyecto de ley apenas entren, si es que llegan al poder, con la reforma de ¿Me permites terminar con la estrategia? O sea, además de vigilancia, necesitamos un componente de prevención social de la delincuencia, que incluye prevenir violencia familiar, ¿no es cierto?, y especialmente violencia contra la mujer. Segundo, atacar el problema de las pandillas de una manera inteligente y darle a esos jóvenes que están iniciando una carrera criminal una alternativa de vida productiva que hoy día no tenemos. Y tercero, identificar barrios peligrosos e intervenir integralmente ahí, porque esos barrios son en donde se reproduce la criminalidad y no estamos haciendo nada para detener. Ahora, rápidamente, por favor, porque nos justicia penal. ¿Cuál es el gran problema en la justicia penal? La corrupción de jueces y fiscales. ¿Quién se encarga de atender ese problema? El Consejo Nacional de la... Este Consejo Nacional no está cumpliendo esa función. Y PPK ha planteado, revisemos constitucionalmente cómo se constituye para tener una herramienta efectiva de que asegure que esos jueces y fiscales corruptos están fuera de la institución y que la justicia, ¿no es cierto?, es rápida y se aplica la ley adecuadamente. Gino Costa, Peruanos por el Cambio, hemos estado discutiendo las propuestas de seguridad ciudadana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir a titulares y regresamos con Octavio Salazar de Fuerza Popular para reproducir esta conversación también con respecto pues a lo que propone Keiko Fujimori. Gracias. Que iba a ser un debate, ¿no? Esa era la se han corrido, se están corriendo. Bueno, a lo largo de toda la campaña se han corrido. Va usted a poder conversar ahora con Octavio Salazar a la salida. Vamos a los titulares.